Mi esposo me humilló, con control y dependencia, tratándome como desechable. El secador en las manos de Charlie zumbaba monótonamente, soplando aire caliente sobre los mechones rubios de la clienta. El salón de belleza, Elegance, estaba situado en un antiguo edificio de ladrillo en la calle principal de Caribou, y a través de los grandes ventanales se podían ver los tejados nevados de las casas vecinas. El sol de enero se abría paso a través de las nubes, iluminando el lugar de trabajo de Charlotte con brillantes destellos. Los espejos reflejaban la luz, creando en la espaciosa sala una atmósfera cálida y acogedora que tanto gustaba a las clientas habituales del salón. Un poco más de laca, querida, pidió la señora Harwell, mirándose en el espejo con la atención exigente de una anciana acostumbrada a la perfección. Hoy tengo una reunión con mis amigas en el club femenino, y Dolores siempre cuida mucho su peinado. Charlie asintió y se estiró para coger el frasco de esmalte de la estantería situada encima de su puesto de trabajo. Un dolor agudo le atravesó el lado izquierdo del cuerpo, desde las costillas hasta el muslo, haciéndola encogerse involuntariamente. Se quedó inmóvil por un segundo, presionando su mano libre contra su costado, y sintió cómo la ya familiar sensación de dolor sordo respondía al contacto. ¿Estás bien, querida?, preguntó la clienta con preocupación, girándose en la silla. Estás muy pálida. Por supuesto, señora Hartwell, respondió rápidamente Charlie, obligándose a esbozar esa sonrisa profesional que le había costado tanto en los últimos días. Solo es un tirón muscular probablemente. Ayer trabajé mucho en el jardín. La mentira sonó natural, aunque Bradley y ella no tenían ningún jardín. Solo un pequeño terreno delante de la casa, donde en verano crecían petunias en macetas. Charlie terminó el peinado, fijando cuidadosamente cada mechón, acompañó a la señora Hartwell hasta la puerta y se acercó al espejo que había en la esquina del salón, donde las empleadas podían arreglarse entre cliente y cliente. Levantó con cuidado los bordes del jersey burdeos y vio una mancha oscura del tamaño de la palma de la mano, justo por encima de la cintura. El moratón era reciente, con manchas violáceas en los bordes y el centro amarillento. Los bordes reaccionaban con dolor incluso al más leve roce de la tela del jersey. ¿De dónde había salido? Charlie intentó recordar con tensión si se había golpeado con algo, si se había caído, si había ayudado a Bradley a trasladar muebles o cajas. Su memoria permanecía obstinadamente en silencio, como si los últimos días estuvieran envueltos en una niebla. Es más, le costaba recordar lo que le había sucedido ayer después de la cena. Recordaba que ella y su marido habían comido espaguetis con salsa de tomate, habían hablado de las noticias, que Bradley le había preparado un té de manzanilla con miel, que se habían sentado en el sofá del salón a ver los programas nocturnos de la televisión local. Y luego, como si fuera un vacío, un agujero negro en su memoria, hasta que se despertó por la mañana. Charlie, el próximo cliente es en 10 minutos. La llamó la dueña del salón, Jennifer, al pasar con una gruesa carpeta de registros y listas de precios. Mechas con papel de aluminio y corte en cascada. La señora Thompson, es su primera vez con nosotros. Listo, respondió Charlie, arreglándose rápidamente el jersey y comprobando que todas las herramientas estuvieran en su sitio. Durante todo el día se sorprendió a sí misma tocando distraídamente la zona dolorida de su costado, masajeándola a través de la tela, tratando de calmar el dolor punzante. Los clientes se sucedían uno tras otro. Corte, peinado, tinte, manicura. El trabajo habitual que Charlie realizaba de forma automática, pensando en sus cosas. A media jornada, el dolor se intensificó, extendiéndose desde las costillas hacia abajo, hasta la pelvis. Cada movimiento descuidado provocaba un desagradable hormigueo. Durante la pausa para comer, entró en la farmacia al otro lado de la calle y compró un analgésico. El farmacéutico, un hombre mayor con bata blanca, la miró atentamente. ¿Te pasa algo, querida? Me he golpeado el costado, mintió Charlie. Me duele. Prueba con ibuprofeno y ponte frío si hay hinchazón. Por la noche, el dolor había remitido un poco gracias a las pastillas, pero cuando se cambió de ropa en casa antes de ducharse, descubrió otro moratón en la parte interna del muslo izquierdo. Este era más pequeño, del tamaño de una moneda grande, pero también reciente, con un característico tono púrpura. Charlie se quedó delante del espejo del dormitorio.
mirando su cuerpo. ¿Dónde podía haberse hecho esas lesiones? El moratón del muslo estaba en un lugar en el que era difícil golpearse sin querer. Intentó recordar los últimos días, pero solo tenía fragmentos en la memoria. El trabajo en el salón, las cenas con Bradley, las conversaciones nocturnas mientras tomaban té, y esa extraña somnolencia que la invadía después del té, pesada y antinatural. Bradley estaba sentado a la mesa de la cocina con su portátil cuando ella salió del baño con su bata azul. La pantalla iluminaba su rostro con una luz fría, y Charlie volvió a pensar en lo mucho que había cambiado en los últimos meses. Se había vuelto más nervioso, revisaba el teléfono con frecuencia y se pasaba las tardes sentado frente al ordenador. Decía que estaba estudiando nuevas rutas de reparto, pero a Charlie le parecía que estaba haciendo otra cosa. ¿Qué tal el día?, preguntó él sin apartar la vista de la pantalla. Bien, ha habido muchos clientes. ¿Y tú? Repartos, como siempre. Todo el día dando vueltas por la ciudad, con clientes insatisfechos. O era la dirección incorrecta, o la hora no era la adecuada. Bradley llevaba 3 años trabajando como mensajero en la empresa de logística Fast Delivery. El trabajo no estaba muy bien remunerado, pero le permitía ser relativamente libre. Podía planificar las rutas él mismo, y a menudo volvía a casa antes que Charlie, especialmente últimamente. A veces ella se preguntaba cómo conseguía terminar tan pronto, ya que la jornada laboral de los repartidores solía durar hasta las 7 de la tarde. ¿Quieres té?, le ofreció él, cerrando el portátil con más fuerza de la necesaria. Voy a preparar manzanilla, que es muy relajante. Sí, gracias, aceptó Charlie, acomodándose en su sillón favorito junto a la chimenea. Los leños de abedul crepitaban en la chimenea, llenando el salón con un aroma a humo y comodidad. Su casa era pequeña, pero acogedora. 2 dormitorios, un salón, una cocina y un pequeño estudio que Bradley utilizaba como oficina. Llevaban 2 años alquilándolo y pensaban comprarse uno propio algún día, aunque con sus salarios eso era solo un sueño por ahora. Bradley se levantó y fue a la cocina. Se oyó el ruido de los platos y el agua hirviendo en la tetera eléctrica que habían comprado el año pasado en las rebajas. Charlie miraba por la ventana a la calle oscura, donde los escasos transeúntes se apresuraban a hacer sus recados, abrigados con chaquetas y bufandas de invierno. Su casa estaba situada en un tranquilo barrio del viejo Caribú, donde todos se conocían de cara, y por las tardes las ventanas se iluminaban con las cálidas luces de las cenas familiares. Listo. Bradley trajo 2 tazas de cerámica idénticas y puso una delante de su esposa en la mesa de centro. Le he añadido miel, como te gusta, y un poco de limón para las vitaminas. El té olía a manzanilla y hierbas de verano. La miel se había disuelto por completo, dejando un ligero dulzor. Charlie tomó un sorbo y sintió cómo el calor se extendía por su pecho. El sabor era ligeramente amargo, pero la miel y el limón lo compensaban. Era extraño, porque normalmente el té de manzanilla no era amargo. «Escucha», miró a su marido que se había acomodado en el sofá con su propia taza. «Hoy me he encontrado moratones. No recuerdo haberme golpeado con nada ni haberme caído». Bradley levantó la cabeza y en sus ojos grises se reflejó una cierta inquietud, que desapareció tan rápido que Charlie pensó que tal vez se lo había imaginado. ¿Moratones? ¿Dónde exactamente? En el costado y en la pierna. Son bastante grandes y dolorosos, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. «¿Quizás te giraste mal mientras dormías?», sugirió Bradley, dando un sorbo de té. «¿O resbalaste en la ducha con el suelo mojado? Recuerda que te dije que había que poner una alfombrilla de goma». «No lo sé. No lo recuerdo en absoluto. En general, los últimos días están borrosos en mi memoria. Probablemente estés agotada. Ahora hay mucho trabajo en el salón. Las vacaciones acaban de terminar y todo el mundo se está poniendo al día». Se terminaron el té en relativo silencio, intercambiando solo de vez en cuando frases sin importancia sobre los planes para el día siguiente y las noticias. Charlie sentía cómo la familiar y agradable somnolencia la invadía cada vez más. Los párpados se le volvían pesados, los pensamientos se le confundían y se difuminaban como acuarelas sobre papel mojado. Se levantó para llevar la taza a la cocina, pero se tambaleó y se agarró al respaldo de la silla. «Con cuidado». Bradley se acercó inmediatamente y la sujetó por el codo con su fuerte mano.
Estás muy pálida. ¿Quizás has cogido un resfriado? ¿O te sube la tensión? Solo estoy muy cansada, dijo Charlie, pronunciando las palabras con dificultad. Me da vueltas la cabeza. Me voy a acostar temprano. Claro, ve. Yo lavaré los platos y también iré pronto. Charlie subió las escaleras hasta el dormitorio, agarrándose a la barandilla y apenas sosteniéndose sobre sus piernas temblorosas. Su mente flotaba como si hubiera bebido varias copas de vino fuerte, aunque llevaba más de una semana sin consumir alcohol. Cada escalón le costaba un esfuerzo y le temblaban las manos. Llegó a duras penas a la cama y se dejó caer sobre ella, sin siquiera quitarse las zapatillas ni ponerse el pijama. A través del sueño oía a Bradley caminar por la cocina, fregar los platos, haciendo ruido con los platos y las tazas, y luego comprobar las cerraduras de las puertas y ventanas, como hacía todas las noches. Luego sus pasos en la escalera, cautelosos y lentos. Entró en el dormitorio, le quitó con cuidado las zapatillas, la cubrió con una manta caliente que su abuela les había tejido como regalo de boda. Charlie quería decir algo, darle las gracias por su preocupación, pero la lengua no le respondía y los labios parecían entumecidos. «Duerme, cariño», susurró Bradley en voz baja, acariciándole suavemente el pelo. «Mañana será más fácil. Yo cuidaré de ti». Cayó en un sueño profundo y pesado, sin sueños. Pero en mitad de la noche algo hizo que su conciencia aflorara. Sin despertarse del todo, permaneciendo en ese extraño estado entre el sueño y la vigilia, Charlie sintió la presencia de alguien junto a la cama. Alguien estaba de pie en la oscuridad del dormitorio y la miraba. La respiración era suave, apenas perceptible, pero ella sentía la mirada como un contacto físico, pesado y fijo. Charlie intentó abrir los ojos, pero los párpados parecían llenos de plomo y no respondían a sus esfuerzos. Su cuerpo no le obedecía, sus brazos y piernas parecían ajenos, como si pertenecieran a otra persona. Solo podía permanecer inmóvil mientras alguien la observaba en la oscuridad del dormitorio, iluminado únicamente por la tenue luz de una farola fuera de la ventana. Después de un tiempo, que pudo haber sido minutos u horas, la presencia desapareció. Se oyeron pasos cautelosos sobre el suelo de madera. Crujió la tabla familiar de la puerta, que Bradley llevaba tiempo queriendo arreglar. La puerta se cerró silenciosamente. Charlie volvió a sumirse en un sueño profundo y sin sueños, del que no salió hasta la mañana siguiente. Se despertó con la sensación de haber dormido varios días seguidos. Tenía la cabeza embotada y un desagradable sabor amargo y metálico en la boca. Bradley ya se había ido a trabajar, dejando una nota en la mesita de noche con su pulcra letra. «No te olvides de desayunar. Compra algo rico para cenar. Te quiero». Charlie se sentó lentamente en la cama, sintiendo un fuerte mareo y náuseas. La bata se había deslizado mientras dormía, dejando al descubierto sus piernas. En el muslo derecho, donde ayer no había nada, se veía un nuevo moretón. Pequeño, redondo, de color violeta oscuro, parecido a la huella de un pulgar. La piel a su alrededor estaba ligeramente hinchada y dolorida al tacto. En el salón de belleza Elegance siempre hacía calor y se estaba muy a gusto, pero ese martes Charlie no podía quitarse de encima la sensación de frío que parecía provenir de su interior. Realizaba mecánicamente los procedimientos habituales, pero sus pensamientos volvían constantemente al nuevo moratón en el muslo y a la extraña pesadez en la cabeza, que no desaparecía ni siquiera después de 2 tazas de café fuerte. «Querida, hoy estás muy pálida», comentó Amy Stone, acomodándose en la silla para teñirse el pelo. Amy era una de las clientas habituales del salón y, en 3 años, se había convertido en algo más que una simple visitante. A sus 31 años, divorciada y trabajadora como gerente en el banco First National, poseía una mente práctica que le ayudaba a ver a las personas tal y como eran. «¿No estarás enferma?». Charlie mezclaba el tinte en una paleta especial, respetando cuidadosamente las proporciones del tono castaño que tanto le favorecía a Amy con sus ojos marrones. Le temblaban ligeramente las manos y esperaba que su amiga no se diera cuenta. «Es solo que últimamente duermo mal», respondió, comenzando a aplicar la pintura en las raíces del cabello de Amy. «Tengo sensaciones extrañas por las noches». «¿Cómo?». Amy miró atentamente el reflejo de Charlie en el espejo. Su mirada era seria y concentrada, como la que tenía en el banco cuando analizaba las solicitudes de crédito. Charlie se quedó callada, pensando si debía contarlo.
Por un lado, todo eso podía ser fruto de su imaginación, resultado del estrés o el cansancio. Por otro lado, Amy era la única persona en quien podía confiar. No tenían amigas íntimas y la relación con sus padres era fría desde que estos habían expresado sus dudas sobre su matrimonio con Bradley. Verás, comenzó Charlie sin dejar de pintar, estas últimas semanas me duermo muy profundamente después de la merienda. Tan profundamente que por la mañana no recuerdo cómo me acosté. Y me despierto con moretones en el cuerpo. Amy se puso en guardia. Sus dedos, apoyados en el reposabrazos de la silla, se tensaron ligeramente. ¿Moratones? ¿Dónde exactamente? En el costado, en las piernas. Dolorosos, recientes, como si alguien me hubiera agarrado o apretado. Pero no recuerdo haberme golpeado con nada. Charlie terminó de aplicar la tinte y cubrió la cabeza de Amy con un gorro especial para teñir. 25 minutos de espera. El tiempo justo para una conversación seria. ¿Y quién prepara el té?, preguntó Amy, y en su voz apareció un tono especial que Charlie conocía por sus conversaciones anteriores sobre las relaciones fallidas de su amiga. Bradley siempre me prepara té de manzanilla con miel antes de acostarme. Dice que ayuda a relajarse. ¿Y después de ese té te quedas dormida como un tronco? Sí, y muy rápido. Antes no me pasaba eso. Amy sacudió la cabeza pensativa. Su experiencia de matrimonio fallido con un hombre que al principio parecía cariñoso y luego se convirtió en un controlador y manipulador, le había enseñado a reconocer las señales de alarma. Charlie, ¿alguna vez has analizado ese té? ¿Solo por curiosidad? ¿A qué te refieres? Bueno, ¿por qué no pruebas a no tomarlo una vez? A ver cómo te sientes. A Charlie la idea le pareció a la vez sencilla y aterradora. Por un lado, ¿qué hay de malo en dejar el té una vez? Por otro lado, si Bradley le preguntaba por qué, ¿qué le respondería? ¿Crees que Bradley... No creo nada, la interrumpió Amy. Solo te sugiero que descartes las posibles causas de tu extraño sueño. Quizás hayas desarrollado una alergia a la manzanilla, o la miel se haya echado a perder, o cualquier otra cosa. Pero el tono de su voz delataba otra cosa. Amy sospechaba algo más grave que una alergia. Escucha mi consejo, añadió su amiga bajando la voz. Observa a tu marido durante unos días. No le acuses de nada, solo obsérvalo atentamente. Y si algo te parece extraño, llámame inmediatamente. Pasaron el resto del tratamiento de coloración hablando de temas más ligeros. La nueva película en el cine, los planes para el fin de semana, el tiempo invernal. Pero las palabras de Amy no se le iban de la cabeza a Charlie, lo que la obligaba a ver las últimas semanas con otros ojos. ¿Cuándo había empezado realmente ese sueño después del té? Intentó recordar y se dio cuenta de que había sido hacía unas 3 semanas, después de que Bradley dijera que había encontrado una nueva variedad de té de manzanilla en una tienda especializada en alimentación saludable. Después de que Amy se marchara, Charlie no podía concentrarse en el trabajo. Cortó el pelo a la anciana señora Davidson, hizo la manicura a una joven madre con 2 hijos, peinó a una chica para su baile de graduación, pero sus pensamientos volvían constantemente a la conversación con su amiga. Al final de la jornada laboral, decidió seguir el consejo de Amy y observar a Bradley más de cerca. Por la noche, Bradley volvió del trabajo a la hora habitual, alrededor de las 6, pero parecía más contento de lo normal. Incluso tarareaba algo mientras guardaba las llaves y la chaqueta en el armario de la entrada. En su rostro se dibujaba una sonrisa de satisfacción que Charlie no había visto en varios meses. ¿Has tenido un buen día?, preguntó ella removiendo la sopa de verduras en la cocina. Excelente. Me han dado una bonificación este mes. Soy el mejor repartidor por número de entregas en nuestra zona. Charlie se dio la vuelta desde la cocina. Bradley parecía realmente contento. Se desabrochó la camisa y se arremangó, preparándose para ayudar con la cena. ¿De verdad? Enhorabuena. ¿Cuánto te han dado? Bradley dudó un segundo, como si no esperara una pregunta tan directa. Bueno, no mucho, $500. Pero aún así, era agradable recibir un reconocimiento. $500 era una suma importante para el presupuesto familiar. Con ese dinero se podía comprar una lavadora nueva para sustituir a la vieja, que llevaba 3 meses funcionando a ratos, o pagar los servicios públicos de 2 meses. ¡Genial! ¿Lo celebramos? ¿Vamos a un restaurante el fin de semana o compramos algo para la casa? Sí, claro.
Pero todavía no he recibido el dinero. Mañana me lo darán en contabilidad. Cenaron mientras discutían los planes para el fin de semana y las novedades de la vida de los vecinos. La señora Johnson, al otro lado de la calle, se quejaba de nuevo de la música alta de la joven pareja vecina. Y el anciano señor Wilson había decidido finalmente vender su parcela y mudarse con su hija a Portland. Bradley estaba muy hablador y atento. Le preguntó varias veces cómo se sentía, si necesitaba ayuda para lavar los platos o preparar el desayuno para el día siguiente. Después de la cena, como de costumbre, le ofreció preparar té, pero Charlie decidió aprovechar su ausencia temporal de la cocina para mirar dentro de su chaqueta. Su conciencia protestó. Nunca antes había revisado los bolsillos de su marido, ya que lo consideraba indigno e irrespetuoso. Pero las palabras de Amy sobre la necesidad de vigilar no se le iban de la cabeza. Los bolsillos exteriores de la chaqueta contenían lo habitual: las llaves de la furgoneta de la empresa, chicles de menta y un recibo arrugado de la gasolinera. Pero en el bolsillo interior, sus dedos encontraron un grueso fajo de billetes. Charlie sacó con cuidado el dinero y lo contó rápidamente. $1,200 en efectivo. Todos los billetes eran de $100. Nuevos, crujientes, claramente no procedentes de un cajero automático. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿De dónde había sacado Bradley esa cantidad? Su salario oficial era de $2,000 al mes, de los cuales la mitad se destinaba al alquiler de la casa, los servicios públicos y la comida. Le quedaban como mucho $300 o $400, que se gastaban en gasolina para el coche personal, ropa y pequeños gastos domésticos. Ahorrar $1,200 con ese presupuesto era prácticamente imposible, sobre todo teniendo en cuenta que Bradley nunca se había caracterizado por ser ahorrador. «El té está listo», se oyó la voz de su marido desde la cocina. Charlie se apresuró a guardar el dinero en el bolsillo interior y se arregló la chaqueta, tratando de dejar todo exactamente como estaba. Le temblaban ligeramente las manos por la emoción y las crecientes sospechas. Se dirigió al salón, tratando de parecer natural y despreocupada. Bradley trajo 2 tazas de cerámica, como de costumbre. La suya era un poco más grande, y el té tenía un color notablemente más claro. Antes Charlie no le había prestado atención, pero ahora cada detalle le parecía importante. «¿Le has echado azúcar?», preguntó acomodándose en el sillón. «No, hoy no me apetece dulce. He decidido probar el sabor puro de la manzanilla. El tuyo lo he preparado como siempre, con miel y una gota de zumo de limón». Charlie tomó la taza en sus manos y sintió el calor habitual de la cerámica. El té olía a manzanilla y miel, pero había algo más en el aroma que no podía identificar. Un ligero toque químico, apenas perceptible. «Oye», dijo tratando de hablar con naturalidad y sin delatar su nerviosismo, «¿de dónde has sacado tanto dinero en efectivo?». «Lo vi por casualidad cuando colgué la chaqueta». Bradley se quedó paralizado con la taza en los labios. Por un segundo, algo parecido al pánico se reflejó en sus ojos, pero rápidamente se recompuso. «¿Efectivo? ¿Te refieres a la bonificación?». «Sí, pero parecía mucho más de $500. «Ah, eso». Bradley dejó la taza sobre la mesita y se frotó la frente con la mano. «Son ahorros. He estado ahorrando poco a poco durante los últimos meses para darte una sorpresa por tu cumpleaños. Quería comprarte ese anillo que viste en la joyería». La explicación sonaba verosímil. Faltaban poco más de 2 meses para el cumpleaños de Charlie, y ella realmente se había quedado mirando un bonito anillo con un pequeño diamante en el escaparate de Diamond Express, en la calle principal. Pero había algo en la forma de hablar de Bradley que le inquietaba. Respondía demasiado rápido, evitaba mirarla directamente a los ojos, y sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el asa de la taza. Una señal clara de que algo le preocupaba. «Gracias, cariño», dijo Charlie, dando un pequeño sorbo de té. «Pero no hace falta gastar tanto dinero en joyas. El anillo puede esperar. Tenemos gastos más importantes». «Te lo mereces». Bradley se acercó a ella y le tomó la mano libre. «Trabajas mucho, aguantas mis cambios de humor, te encargas de la casa. Quiero hacer algo realmente especial por ti». Él la besó en la sien, y Charlie sintió el familiar aroma de su colonia, mezclado con algo más. Algo químico, ligeramente dulce, que recordaba al olor de un hospital. Nunca antes lo había notado.
Acaba tu té, cariño, dijo Bradley suavemente, señalando su taza casi llena. Se está enfriando, y caliente es mucho más beneficioso. Charlie obedeció y dio unos sorbos más, observando atentamente a su marido. Él parecía tranquilo y relajado, pero sus dedos seguían tamborileando nerviosamente sobre el asa de su taza, un hábito que siempre lo delataba cuando no decía todo o ocultaba algo importante. Normalmente lo hacía cuando le mentía sobre por qué se había quedado hasta tarde en el trabajo o había gastado más dinero del previsto. Al día siguiente, Charlie se despertó con la mente despejada y la firme intención de averiguar qué ocurría en su casa por las noches. La conversación con Amy y el hallazgo de una gran suma de dinero en casa de Bradley la habían llevado a ver con otros ojos los extraños síntomas de las últimas semanas. Ya no iba a seguir haciendo la vista gorda ante circunstancias sospechosas. En el salón de belleza, el día transcurrió con el ajetreo habitual. Las clientas se sucedían, cada una con sus problemas y deseos, pero Charlie trabajaba mecánicamente, con la mente ocupada en el plan para la noche. Decidió seguir el consejo de Amy y dejar de beber té para ver qué pasaba. Si Bradley realmente le echaba algo en la bebida, tenía que averiguarlo. Al final de la jornada laboral, Charlie se sentía tensa, como antes de un examen importante. Le temblaban ligeramente las manos mientras guardaba los instrumentos y ordenaba su lugar de trabajo. Jennifer se dio cuenta de su estado y le preguntó si todo iba bien, pero Charlie se encogió de hombros y dijo que estaba cansada. En casa, comenzó a preparar la cena con especial cuidado, tratando de mantenerse ocupada y distraerse de los pensamientos inquietantes. Freí pechugas de pollo con hierbas, cociné arroz y corté verduras frescas para la ensalada. Cada movimiento era mesurado y preciso, como si algo importante dependiera de la calidad de la cena. Bradley regresó alrededor de las 7:30, con aspecto cansado, pero satisfecho. Últimamente solía llegar del trabajo de buen humor, algo que antes era poco habitual. El trabajo de mensajero no es fácil, con atascos constantes, clientes insatisfechos y paquetes pesados. Normalmente, al final del día estaba agotado e irritado. ¿Qué tal?, preguntó él besando a Charlie en la mejilla e inhalando el aroma de la cena. Huele delicioso. Bien. He tenido mucho trabajo, pero lo he conseguido. ¿Y tú? Genial. Hoy he hecho entregas en una zona nueva. Hay casas muy bonitas. Imagínate, algún día nosotros también podremos permitirnos algo así. Charlie miró de reojo a su marido. ¿De dónde sacaba tanto optimismo? Antes evaluaba de forma realista sus posibilidades económicas y nunca se hacía castillos en el aire con respecto a viviendas caras. Con sus ingresos conjuntos de $4,000 al mes, soñar con casas bonitas en barrios prestigiosos era bastante ingenuo. Cenaron mientras hablaban de cosas cotidianas. Bradley habló de su trabajo, se quejó del nuevo despachador, que confundía las direcciones, y elogió el nuevo y cómodo uniforme que les había dado la empresa. Charlie escuchaba distraídamente, pensando en qué hacer con el té. Tenía que hacerlo de manera que Bradley no sospechara nada. Después de cenar, lavaron los platos juntos y Bradley, como de costumbre, se ofreció a preparar té. El corazón de Charlie se aceleró. Había llegado el momento de la verdad. Por supuesto, aceptó ella, tratando de hablar con naturalidad. Pero prepáralo fuerte hoy. Me duele la cabeza. ¿No sería mejor tomar una aspirina? No. La manzanilla me ayudará. Además, calma los nervios. Bradley asintió y se dirigió a la cocina. Charlie oyó los sonidos familiares. El ruido del agua, el tintineo de la tetera, el golpeteo de las tazas. A los pocos minutos regresó con 2 tazas. El té de él, como de costumbre, era más claro, y el de ella más oscuro y con aroma a miel. Charlie se acomodó en el sillón y tomó un pequeño sorbo. El sabor le resultaba familiar, pero ahora prestaba atención a cada matiz. Manzanilla, miel, limón y algo más. Algo que dejaba un ligero regusto químico en la lengua. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó ella fingiendo beber. ¿Mañana también irás a la nueva zona? Sí, hay varios envíos importantes. Quizás incluso me paguen horas extras. Mientras Bradley le contaba sus planes para el día siguiente, Charlie discretamente vertió el té de la taza en la maceta con el ficus que había al lado. Tenía que hacerlo con mucho cuidado, en pequeñas cantidades, para que su marido no se diera cuenta. Por suerte,
Él estaba absorto hablando de la nueva ruta y no prestó atención a sus acciones. Hoy bebes muy despacio, comentó Bradley al cabo de unos 10 minutos. Está muy caliente, mintió Charlie, mostrando la taza en la que quedaba aproximadamente un tercio del líquido. Me quemaría la lengua. Sí, probablemente lo he hervido demasiado. Se quedaron allí media hora más, hablando de los planes para el fin de semana y de las noticias. Charlie siguió vertiendo discretamente el té en la tetera, fingiendo de vez en cuando que daba un sorbo. Al final de la conversación quedaba muy poco líquido en la taza, lo que parecía natural. Me voy a acostar, dijo Charlie, levantándose de la silla. Hoy estoy cansada. Por supuesto, querida. Voy a trabajar un poco más y luego iré yo también. Charlie subió al dormitorio, se puso el camisón y se acostó. Lo más difícil estaba por llegar. Tenía que fingir estar profundamente dormida, como solía hacer después de tomar el té con aditivos. Se tumbó con los ojos cerrados y escuchó los ruidos que venían del salón. Bradley caminaba por la casa, recogía las tazas y comprobaba las cerraduras de las puertas. Aproximadamente una hora después, subió al dormitorio. Charlie oía sus pasos cautelosos y sentía cómo se inclinaba sobre la cama. Su respiración era suave y regular, y ella se esforzaba por no delatarse. Bradley se quedó unos minutos observándola y luego salió silenciosamente de la habitación. Charlie siguió tumbada inmóvil, aguzando el oído. Se oían ruidos apagados abajo. Bradley caminaba por el salón, movía cosas, hablaba en voz baja por teléfono. Era imposible distinguir las palabras, pero el tono de su voz parecía serio, como si estuviera discutiendo algún plan o acuerdo. El reloj de la mesita de noche marcaba las 11:30 cuando sonó el teléfono abajo. La conversación fue breve. Bradley respondía con monosílabos. Luego se oyeron sus pasos. Subía al dormitorio. Charlie relajó rápidamente los músculos de la cara y las manos, tratando de parecer que dormía bajo los efectos de un somnífero. Bradley volvió a entrar en la habitación y se acercó a la cama. Esta vez se inclinó muy cerca. Su aliento le rozó la mejilla. Charlie sintió el aroma de su colonia y ese extraño olor químico que había notado el día anterior. «Charlie», la llamó en voz baja. Ella no respondió, sino que siguió respirando con normalidad. «Charlie, ¿estás dormida?» De nuevo, no hubo reacción. Bradley se enderezó y se quedó quieto unos segundos más. Luego la sacudió suavemente por el hombro. Charlie permaneció inmóvil, fingiendo estar profundamente dormida. Satisfecho, su marido salió del dormitorio y bajó las escaleras. Entonces comenzaron a oírse ruidos extraños. Charlie oía a Bradley caminar por el salón, mover muebles, hacer ruido con algo. Luego sonó su teléfono móvil. La conversación fue breve y en voz baja. Después, la casa quedó en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj y el ruido lejano de los coches en la calle. Charlie yacía inmóvil y sentía cómo la tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. ¿Qué estaba pasando abajo? ¿Qué hacía Bradley a esas horas de la noche? ¿Y por qué comprobaba tan minuciosamente si realmente estaba dormida? Hacia medianoche se oyeron nuevos ruidos, pasos silenciosos en el porche, un golpe sordo en la puerta. No era el timbre, sino un golpe, como si alguien no quisiera llamar la atención de los vecinos. Charlie se tensó, tratando de escuchar lo que estaba pasando. Bradley bajó a la puerta. Se oyó una conversación en voz baja, pero era imposible distinguir las palabras. Las voces eran apagadas, como si los que hablaban se esforzaran por no hacer ruido. Además de la voz de su marido, había otra, más grave, desconocida. Luego se oyó el clic de la cerradura de la puerta principal. Charlie yacía en la cama, apretando los puños bajo la manta con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que se oyera en toda la casa. Todos sus músculos se tensaron por la necesidad de permanecer inmóvil, cuando todo en su interior le gritaba que se levantara, corriera, se escondiera. Las voces de abajo se hicieron más claras. Bradley hablaba más bajo de lo habitual, pero ahora sus palabras llegaban hasta el dormitorio. «Entra rápido, los vecinos pueden vernos». «He aparcado el coche en la esquina, como me dijiste», respondió el desconocido con voz grave y ronca. «Nadie se ha dado cuenta». «Perfecto. Subamos», pero en silencio. Ella duerme muy profundamente, pero mejor no arriesgarse. Charlie sintió cómo le brotaba un sudor frío en la frente. Venían hacia allí, hacia el dormitorio, hacia ella. El terror le oprimía la garganta. Su respiración se volvió superficial,
pero se obligó a no cambiar el ritmo. Tenía que parecer que estaba dormida. Tenía que hacerlo. La escalera crujió bajo el peso de los dos hombres. Sus pasos eran cautelosos, pero pesados. El segundo hombre era claramente más corpulento que Bradley. Las tablas del suelo se hundían más bajo sus pies. Charlie cerró los ojos con más fuerza e intentó relajar el rostro, fingiendo estar profundamente dormida. La puerta del dormitorio se abrió silenciosamente. «Ahí está», susurró Bradley. «Es guapa, ¿verdad? Y no da problemas. Duerme como una roca». «Buena chica», murmuró el desconocido, y había algo repugnante en su voz que hizo que Charlie se encogiera por dentro. «Justo lo que necesito. ¿Cuánto tiempo tenemos?» «2 horas como mínimo. Normalmente no se despierta hasta la mañana». «Perfecto. ¿El dinero como siempre?» «Sí. 500 en efectivo. La mitad ahora, la otra mitad después». Charlie oyó el crujir de los billetes, la risa ahogada del desconocido. Su cuerpo se cubrió de un sudor pegajoso de terror. $500. Bradley la estaba vendiendo. La vendía como si fuera un objeto, como mercancía. «¿Seguro que no sentirá nada?», preguntó el desconocido, acercándose a la cama. «Nada. Aunque se despierte un poco, no recordará nada. El medicamento es muy bueno. ¿De dónde lo has sacado?» «Me lo consiguió un amigo. Trabaja en una clínica veterinaria y dice que lo usan para animales grandes». Charlie apenas pudo contener las náuseas. Medicamentos veterinarios. Para animales. Bradley la drogaba con medicamentos para animales para que no pudiera resistirse. La cama se hundió. Alguien se sentó en el borde. El desconocido. Su mano le tocó el hombro. Sus dedos ásperos le acariciaron la clavícula. Charlie quería levantarse, empujarlo, gritar, pero se obligó a permanecer inmóvil. «Si se dan cuenta de que está consciente...» «Piel suave», murmuró el hombre. Su aliento olía a tabaco y alcohol barato. «¿Cuántas veces la has entregado ya?» «Esta es la 4ª. Empecé hace un mes. Buen dinero, y ella ni siquiera lo sospecha. La 4ª vez. Ya había sucedido 4 veces. Todos esos moretones, ese extraño dolor por las mañanas, la sensación de que le habían hecho algo a su cuerpo. Todo eso era real. Su propio marido la había convertido en un objeto de comercio. La mano del desconocido se deslizó más abajo, hacia el pecho. Charlie apretó los dientes con tanta fuerza que le dolieron las mandíbulas. «No te muevas, no reacciones». Pero cada célula de su cuerpo protestaba contra las caricias de ese hombre. «Empieza ya», dijo Bradley con impaciencia. «El tiempo corre. No te apresures. Por ese dinero tengo derecho a disfrutar del proceso». La manta se deslizó lentamente de su cuerpo. El aire fresco tocó su piel, pero Charlie no se permitió ni siquiera estremecerse. La camisola se levantó, dejando al descubierto sus piernas. Unas manos ásperas se posaron en sus caderas. Las apretaron, las evaluaron. «Bonito cuerpo. Bien cuidado. ¿Haces deporte?» «No, simplemente soy delgada por naturaleza. Y trabajo en un salón de belleza, me cuido». «Entendido. ¿Empezamos?» Charlie sintió que le levantaban la camisa. Sus manos temblaban de horror y rabia, pero las mantuvo inmóviles. Lo importante ahora era pasar desapercibida. Sobrevivir. Ya habría tiempo para la venganza. El desconocido se inclinó hacia ella. Su aliento le rozó el cuello. El olor a cuerpo sin lavar y alcohol le revolvió el estómago. Sus manos vagaban por su cuerpo, pellizcándola, apretándola, dejando marcas dolorosas. ¡Qué bombón! Es una pena que esté dormida. Sería más interesante si reaccionara. «La próxima vez probaremos con una dosis menor», sugirió Bradley, como si estuviera discutiendo la receta de la cena. «Para que esté medio dormida». Charlie quería matarlos a los dos, lenta y dolorosamente. Su propio marido planeaba cambiar la dosis de la droga para que el proceso fuera más interesante para los clientes. El monstruo con el que había convivido durante 2 años. Las caricias se volvieron más insistentes. Charlie sentía cada movimiento de las manos ajenas, cada agarre doloroso, pero se obligaba a respirar con calma y a no reaccionar. En su cabeza solo daba vueltas un pensamiento: sobrevivir, recordar, vengarse. «Más rápido», apremia Bradley. «Ya es la 1 de la madrugada. Ya casi estoy listo. Ayúdame a darle la vuelta». «Con cuidado, no la despiertes.
La volteaban como a una muñeca, cambiando su posición. Charlie sintió como la cama crujía bajo el peso adicional. El desconocido se acomodó a su lado y sus manos se volvieron aún más insistentes. Lo que sucedió a continuación se convirtió en una pesadilla despierta. Charlie permaneció inmóvil mientras el desconocido utilizaba su cuerpo y su propio marido se quedaba de pie junto a ellos observando. El dolor, la humillación, la rabia, todo se mezcló en un sentimiento continuo de repugnancia hacia sí misma y hacia el mundo. El tiempo se alargaba infinitamente. Cada segundo parecía una hora. Charlie se concentró en una sola cosa: memorizar. La voz del desconocido, su olor, las peculiaridades de su habla. Todo lo que le ayudara a encontrarlo más tarde, cuando saliera de allí y pudiera vengarse. Buen trabajo, dijo el desconocido, apartándose por fin. La calidad del servicio es excelente. Me alegro de que esté satisfecho. ¿La segunda mitad del pago? Por supuesto. Aquí tiene sus 250. Los billetes volvieron a crujir. Charlie yacía en el suelo, tratando de controlar el temblor de sus manos. Lo peor ya había pasado, pero aún tenía que aguantar un poco más. ¿Cuándo será la próxima vez?, preguntó el desconocido mientras se vestía. Dentro de una semana. ¿El mismo día? ¿A la misma hora? Trato hecho. Y piensa en una dosis más pequeña. Sería más divertido. Lo intentaremos. Charlie se mordió el labio hasta hacer sangre. Dentro de una semana. Planeaban repetir todo aquello dentro de una semana. Y reducir la dosis de somníferos para que estuviera consciente durante la violación. El desconocido se marchó tan silenciosamente como había llegado. Charlie oyó voces apagadas abajo, luego el chirrido de la puerta principal y pasos que se alejaban. Bradley siguió caminando por la casa durante unos minutos, comprobando las cerraduras y borrando los rastros de la presencia del intruso. Cuando subió al dormitorio, Charlie seguía tumbada inmóvil, fingiendo estar profundamente dormida. Bradley se acercó a la cama, arregló la manta, que se había descolocado durante lo ocurrido, y le acarició la cabeza. «Duerme, cariño», le susurró en voz baja. «Mañana será un día normal. No recordarás nada». Se acostó a su lado como si nada hubiera pasado. A los pocos minutos, su respiración se volvió regular y profunda. Se había quedado dormido, y Charlie yacía junto al monstruo y planeaba cómo destruir su vida, tal y como él había destruido la suya. Charlie no durmió en toda la noche. Yacía junto a Bradley, que roncaba plácidamente, y sentía cómo todo su interior ardía de rabia y repugnancia. Cada vez que su marido se daba la vuelta en sueños o su mano tocaba accidentalmente su cuerpo, ella apenas podía contener el deseo de empujarlo y gritar. Pero tenía que seguir fingiendo hasta que se le ocurriera un plan. Por la mañana Bradley se despertó como de costumbre, a las 7:30, le dio un beso en la frente y se fue a la ducha tarareando una melodía. Estaba de muy buen humor. Incluso se ofreció a prepararle el desayuno, algo que ocurría muy raramente. Charlie lo observaba como si fuera un extraño. El hombre con el que había compartido la cama durante 2 años, al que había confiado su vida, resultó ser un monstruo. Vendía su cuerpo por dinero y planeaba seguir haciéndolo. ¿Has dormido bien?, preguntó él mientras servía los huevos en los platos. Sí, respondió Charlie, esforzándose porque su voz sonara somnolienta. Como un tronco. Estupendo. Entonces el té te está haciendo bien. La manzanilla realmente calma los nervios. Lo dijo con tal sinceridad que Charlie apenas pudo contenerse para no escupirle en la cara. En lugar de eso, asintió y empezó a desayunar, aunque cada bocado se le atascaba en la garganta. En el salón de belleza, Charlie trabajaba como una máquina. Cortaba, teñía y peinaba, pero sus pensamientos estaban lejos. Esperaba la llegada de Amy, que solía reservar cita para la manicura los jueves. Era necesario contarle a alguien lo que había pasado, pero Charlie sabía que la historia parecería increíble. ¿Quién creería que un marido amoroso pudiera hacer algo así? Amy apareció alrededor de las 2 de la tarde, elegante y serena como de costumbre. Pero en cuanto vio la cara de Charlie, su expresión cambió. «Dios mío, ¿qué te pasa?», preguntó en voz baja mientras se sentaba en la silla de manicura. «Tienes muy mal aspecto». Charlie miró a su alrededor. Había otras clientas en el salón y Jennifer estaba revisando unos documentos en un rincón. No era un lugar adecuado para una conversación seria.
Amy susurró, inclinándose hacia su amiga. Necesito hablar contigo. A solas, es muy importante. Por supuesto. ¿Quieres hacer una pausa para comer? Sí, por favor. Jennifer dejó a Charlie irse a descansar una hora, y las amigas se dirigieron a una pequeña cafetería a 2 manzanas del salón. El lugar era tranquilo. Las mesas estaban separadas entre sí. Se podía hablar abiertamente. Charlie solo pidió café. No había podido comer nada desde por la mañana. Cuéntame qué ha pasado, dijo Amy, estudiando atentamente el rostro de su amiga. Pareces alguien que ha visto un fantasma. Charlie respiró hondo y comenzó a contar cómo había seguido el consejo de Amy y no había tomado el té. Lo que había oído y visto la noche anterior. Le costaba hablar, a veces se callaba, incapaz de pronunciar en voz alta los detalles más espantosos. Amy escuchaba en silencio. Su rostro palidecía poco a poco. Cuando Charlie terminó de contar, su amiga se quedó callada durante un largo rato, mirando su taza. «Dios mío», susurró finalmente. «Charlie, eso es horrible. ¿Te das cuenta de que eso es violación? ¿Trata de personas?» «Me doy cuenta. Y no es la primera vez. Bradley le dijo a ese hombre que era la cuarta vez. Eso significa que otras 3 veces». A Charlie se le quebró la voz. Amy se inclinó sobre la mesa y le apretó fuerte las manos. «Vamos a la policía. Ahora mismo. Y si no me creen, no tengo pruebas. Solo mi palabra contra la de Bradley. Te creerán. Seguro que te creerán. Este tipo de delitos ocurren más a menudo de lo que parece. La policía sabe cómo investigarlos». Amy tenía razón. Charlie sabía que no podía esperar más. Si guardaba silencio, en una semana todo volvería a repetirse. Y Bradley quería reducir la dosis de somníferos para que estuviera consciente. Era imposible imaginarlo. «De acuerdo», dijo Charlie con firmeza. «Vamos a la policía». Terminaron el café y se dirigieron al edificio de la comisaría de Caribú. El trayecto les llevó 15 minutos a pie, y Charlie aprovechó ese tiempo para ordenar sus pensamientos. Tenía que contarlo todo con claridad y coherencia, sin omitir ningún detalle importante. El edificio de la policía era una construcción de ladrillo de 2 plantas, construida en los años 70. En la primera planta se encontraba la sala de guardia, donde los ciudadanos podían presentar sus denuncias. El oficial de guardia, un joven de rostro afable, escuchó la petición de Charlie de hablar con un detective especializado en delitos sexuales. «Le atenderá la detective Green», dijo tras una conversación telefónica. «Suba a la segunda planta, oficina 203. La detective Nancy Green era una mujer de 45 años, con el pelo corto y canoso y unos atentos ojos marrones. Su despacho era pequeño, pero acogedor. En las paredes colgaban diplomas y fotografías de diversos eventos policiales, y sobre la mesa había una taza con la inscripción «La mejor detective del mundo» y una fotografía de 2 niños en edad escolar. «Siéntese», le invitó la detective Green, señalando las sillas frente a su escritorio. «Me llamo Nancy. El sargento me ha dicho que quiere denunciar un delito sexual». Charlie asintió con la cabeza, sintiendo que su corazón volvía a latir con fuerza. Ahora tenía que decirlo todo en voz alta delante de una desconocida. «Detective Green», comenzó esforzándose por hablar con claridad. «Mi marido me echa somníferos en la comida y trae a hombres que me violan». La detective no cambió de expresión, solo cogió un bolígrafo y un bloc de notas. «Entiendo. Es una acusación muy grave. Cuénteme todo desde el principio, sin prisas». Charlie repitió su relato, esta vez con más detalle. La detective Green escuchaba atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Cuando Charlie mencionó el dinero que se pasaban los hombres, la detective se interesó especialmente. ¿Oyó la cantidad exacta? Sí, $500. La mitad antes, la mitad después. Y mi marido dijo que era la cuarta vez. Entonces no se trata de un caso aislado, sino de una trama organizada. Esto es importante para la investigación. La detective anotó todos los detalles, la descripción del desconocido, su forma de hablar, la hora a la que llegó y se marchó. Luego le preguntó dónde podía alojarse Charlie durante la investigación. «No puede volver a casa», le explicó. «No es seguro. ¿Tiene familiares o amigos con los que pueda quedarse?» «Puede quedarse conmigo», dijo Amy. «Tengo una habitación libre». «Perfecto.
Ahora sobre las pruebas. Tenemos que hacerle un examen médico y recoger muestras de ADN. También es necesario vigilar su casa y a su marido. Y si se da cuenta de que sé la verdad, actuaremos con mucha cautela. Por ahora no debe sospechar nada. Cuénteme, ¿cómo suelen ser sus tardes? Charlie describió su rutina habitual: cena, té y acostarse. La detective asintió con la cabeza, pensando en el plan de acción. Bien, hoy volverá a casa como de costumbre, pero no tomará té. Dígale a su marido que no se encuentra bien o que está tomando medicamentos que no son compatibles con las infusiones de hierbas. Lo importante es comportarse con naturalidad. Mañana por la mañana, cuando se vaya a trabajar, entraremos en la casa e instalaremos cámaras ocultas. ¿Y si intenta darme somníferos de otra manera? No coma nada que él haya preparado personalmente. Si le ofrece comida o bebida, alegue que está a dieta o que tiene malestar estomacal. Podrás aguantar un día. El plan parecía razonable, pero a Charlie le daba miedo volver a casa sabiendo que vivía cerca de una persona capaz de hacer algo así. La detective Green parecía comprender su estado. Sé que es muy difícil, dijo con suavidad, pero tenemos que pillarlo infraganti. De lo contrario, lo negará todo. ¿Tendrá fuerzas para aguantar un día más? Charlie asintió. Sí, tendría fuerzas. Había pasado por lo peor la noche anterior. Ahora lo importante era llevar el caso hasta el final. Hay otra pregunta importante, continuó la detective. ¿Su marido trabaja en algún sitio? ¿Tiene un horario fijo? Sí, es mensajero en una empresa de logística. Suele salir a las 8 de la mañana y vuelve sobre las 6 de la tarde. Perfecto. Entonces, mañana tendremos tiempo para instalar el equipo de 9 a 5. También necesito saber la distribución de su casa. Charlie dibujó un plano de la casa en una hoja de papel y le mostró dónde estaba el dormitorio y cuál era la mejor manera de pasar desapercibida. La detective estudió el plano y asintió con la cabeza. Todo claro. Ahora, sobre el examen médico. Necesitamos registrar los signos de violencia, si es que aún los hay. Hay moretones en el cuerpo, algunos recientes y otros no tanto. Bien, el médico los fotografiará y tomará muestras. Puede resultar desagradable, pero es necesario para el caso. El examen médico se realizó en el hospital de la comisaría. La doctora, una mujer mayor de manos suaves y mirada comprensiva, examinó a Charlie y registró todas las lesiones. Los moretones en el costado, los muslos, las marcas de dedos en los hombros, todo ello indicaba coacción y violencia. Las lesiones coinciden con su declaración, dijo la doctora al terminar el examen. Los resultados de los análisis estarán listos mañana. Por la noche, Charlie volvió a casa, como de costumbre. Bradley la recibió con una sonrisa y le preguntó cómo le había ido el día. Ella respondió con monosílabos, alegando que estaba cansada. Cuando él le ofreció un té, ella dijo que se sentía mareada y que prefería no tomar nada. ¿Quieres que llame al médico?, preguntó Bradley preocupado. No hace falta. Probablemente haya comido algo en mal estado. Mañana se me pasará. Él no insistió, pero a lo largo de la noche la miró atentamente varias veces, como si intentara comprender qué le pasaba. Charlie intentó comportarse con naturalidad, vio la televisión y leyó una revista. Pero por dentro todo temblaba por la tensión. Se acostó antes de lo habitual, alegando que no se encontraba bien. Bradley se quedó abajo, como de costumbre. Charlie yacía en la oscuridad y escuchaba los sonidos que provenían de la sala de estar. Él caminaba por la habitación y habló por teléfono varias veces. Las conversaciones fueron breves, pero inquietantes por su tono. Hacia medianoche subió al dormitorio y se quedó mucho tiempo de pie junto a la cama, observándola. Charlie fingía estar dormida, pero sentía su mirada. Luego se acostó a su lado, pero no dormía. Daba vueltas en la cama y respiraba con dificultad. «¿Charlie?», la llamó en voz baja en la oscuridad. Ella no respondió, fingiendo estar profundamente dormida. Bradley se quedó un rato más tumbado y luego se levantó y salió de la habitación. Abajo se oyeron de nuevo voces apagadas. Estaba llamando a alguien por teléfono. Charlie se dio cuenta de que estaba nervioso. Quizás sospechaba que algo iba mal, pero ahora eso ya no importaba. Mañana la policía instalaría cámaras y, al día siguiente, cuando tuviera lugar la siguiente reunión, todo terminaría. Pensó en cómo cambiaría su vida tras el arresto de Bradley. Necesitaría tiempo para recuperarse de lo vivido, encontrar una nueva vivienda y tal vez cambiar de trabajo. Pero lo más importante era que ya no sería una víctima.
Se convertiría en una testigo que ayudaría a meter al monstruo en la cárcel. Charlie se despertó a las 7:30 con el sonido del despertador de Bradley. Él se levantó, como de costumbre, se duchó y desayunó, pero todos sus movimientos parecían tensos. Mientras tomaban café, miró fijamente a su esposa varias veces, como si intentara leer algo en su rostro. ¿Cómo te sientes?, preguntó terminando su café. Mejor, respondió Charlie, fingiendo estar somnolienta. Las náuseas casi han desaparecido. Bien, ¿quizás te quedes en casa hoy? ¿Descansar? No, tengo muchos clientes apuntados, no puedo defraudarlos. Bradley asintió, pero en sus ojos brilló algo parecido a la sospecha. Tardó más de lo habitual en prepararse, revisó el teléfono, reordenó las cosas en su maletín. Finalmente, a las 8 de la mañana, besó a Charlie en la mejilla y se fue a trabajar. Charlie esperó 10 minutos para asegurarse de que realmente se había ido, y luego llamó al detective Green. Se ha ido, informó. Perfecto, estaremos allí en 15 minutos. Abra la puerta trasera y quédese en la cocina. No nos estorbe. Exactamente 15 minutos después, 3 hombres vestidos con uniformes de técnicos aparecieron en la puerta trasera de la casa. El detective Green los presentó como especialistas en la instalación de cámaras ocultas. Llevaban bolsas con herramientas y pequeñas cajas con equipos. ¿Dónde está el dormitorio?, preguntó el técnico jefe, un hombre de unos 50 años con bigote canoso. Arriba, la primera puerta a la derecha. Enséñenos el plano otra vez. Charlie les enseñó la casa, les mostró el dormitorio, el salón y los pasillos. Los técnicos examinaron atentamente las habitaciones y discutieron entre ellos cuáles eran los mejores lugares para instalar las cámaras. Pondremos 2 cámaras en el dormitorio, explicó el técnico jefe. Una junto a la ventana y otra en la esquina, junto al armario. Ambas grabarán sonido e imagen en alta calidad. En el salón pondremos otra más para ver quién entra en la casa. ¿Y su marido no se dará cuenta de las cámaras? No se dará cuenta. Las lentes son del tamaño de un guisante y los transmisores están ocultos en enchufes y zócalos. Llevamos años haciendo esto. El trabajo duró 2 horas. Los técnicos actuaron con rapidez y profesionalidad. Taladraron orificios microscópicos, tendieron cables finos y probaron el equipo. Charlie observó el proceso, sorprendida por lo discretas que eran las cámaras. Incluso sabiendo dónde estaban instaladas, era imposible ver las lentes, camufladas como tornillos de aparatos eléctricos y elementos decorativos. «Listo», anunció el técnico jefe a las 11 de la mañana. «Todas las cámaras funcionan. La señal es clara. Recibiremos la imagen y el sonido en una furgoneta aparcada a 2 manzanas de aquí». La detective Green comprobó la calidad de la comunicación por radio y se aseguró de que todo funcionaba correctamente. Luego se sentó con Charlie en la cocina a tomar un café y volvió a repasar el plan de la operación. «Esta noche, compórtese como de costumbre», le indicó. «Cene, converse con su esposo, pero no tome té. Dígale que el médico le ha prohibido tomar infusiones de hierbas mientras se trata el estómago. Cuando se acueste, estaremos observando todo lo que suceda. ¿Y si sospecha algo y cancela la cita con ese hombre? Entonces esperaremos a la próxima vez. Pero, a juzgar por lo que me ha contado, su marido se siente seguro. Lo más probable es que todo salga según lo previsto. ¿Qué pasará si intenta obligarme a tomar el somnífero? Intervendremos inmediatamente. Tenemos una llave de su casa que hicieron los técnicos. A la menor amenaza, entraremos por la fuerza». El plan parecía bien pensado, pero Charlie seguía teniendo miedo. La noche que se avecinaba podía ser la última prueba, tras la cual la pesadilla finalmente terminaría. «Detective Green», preguntó ella, «¿qué pasará con el hombre que vino? ¿No es él también un delincuente?» «Por supuesto, en cuanto lo capturemos, será arrestado por violación. Luego averiguaremos si su marido tiene otras clientas. Es posible que no sea la única víctima». La idea de que Bradley pudiera estar haciendo lo mismo con otras mujeres hizo que Charlie apretara los puños. Era aún más importante detenerlo. Los técnicos recogieron sus herramientas y salieron discretamente de la casa por la puerta trasera. La detective Green también se marchó, prometiendo ponerse en contacto por la noche. Charlie se quedó sola en la casa, que ahora estaba llena de cámaras ocultas. Es una sensación extraña saber que te están vigilando, aunque sea por tu propia seguridad.
Fue a trabajar y pasó un día normal en el salón de belleza. Cortó, tiñó y peinó cabello, pero sus pensamientos estaban lejos. Sus compañeros le preguntaron varias veces si estaba bien, al notar su distracción, pero ella se limitó a decir que estaba cansada. Amy llegó sobre las 4 para apoyar a su amiga antes de la decisiva noche. ¿Cómo estás?, le preguntó abrazando a Charlie. Bien, las cámaras están instaladas, la policía está lista. Solo queda esperar a que llegue la noche. Lo vas a conseguir. Creo en ti. Gracias. Sin tu apoyo, no me habría atrevido a acudir a la policía. No es nada. Eres una mujer fuerte, solo que no siempre te das cuenta. Se abrazaron de nuevo y Amy se marchó. Charlie trabajó hasta las 6 de la tarde y luego se fue a casa para afrontar el día más importante de su vida. Bradley ya estaba en casa cuando ella regresó. Estaba preparando la cena en la cocina, tarareando. Estaba de muy buen humor, incluso había abierto una botella de vino tinto, algo que rara vez hacía entre semana. ¿Cómo te ha ido el día?, preguntó Charlie, tratando de hablar con naturalidad. Genial. Muchos pedidos, buenas propinas de los clientes. Un empresario me dio $20 por entregarle unos contratos rápidamente. ¿Y tú? También bien, ya no me duele el estómago. Genial, entonces hoy podemos tomarte como siempre. En realidad no. El médico me ha dicho que mientras me cure el estómago, no tome infusiones de hierbas. Pueden interferir con los medicamentos. Bradley se quedó paralizado, con la sartén de pollo frito en las manos. En su rostro se reflejó primero decepción y luego preocupación. ¿Qué medicamentos? Dijiste que no habías ido al médico. Fui hoy durante la hora del almuerzo. Rápidamente, solo para obtener la receta. Me recetó algo para restaurar la microflora del estómago. Entendido. Bueno, nos pasaremos sin té. Lo importante es que te recuperes. Lo dijo con una sonrisa, pero Charlie vio cómo se tensaban los músculos de su mandíbula. Renunciar al té claramente había trastocado sus planes, pero se esforzaba por no demostrarlo. Cenaron a la luz de las velas. Bradley se mostró especialmente atento y romántico. Contó anécdotas sobre sus compañeros mensajeros, se interesó por los planes de Charlie para el fin de semana y le propuso ir a algún sitio fuera de la ciudad, tal vez al lago donde pasaron su luna de miel. Pero bajo ese encanto fingido se notaba su nerviosismo. Escucha, dijo durante el postre, ¿qué tal si tomamos un poco de té de manzanilla? Pondré menos té, muy flojo. La manzanilla es buena para el estómago. El médico lo ha prohibido terminantemente. Dijo que incluso el té flojo puede neutralizar el efecto de los medicamentos. ¿Qué médico tan estricto? ¿Cómo se llama? Quizás lo conozca. El doctor Harris, de la clínica de Main Street. Charlie dijo el primer nombre que se le ocurrió. Bradley asintió, pero ella notó que estaba memorizando la información. Quizás iba a verificarla. Después de cenar, vieron la televisión en la sala. Estaban dando una serie policíaca, y Charlie pensó con amarga ironía que pronto su propia vida se convertiría en el argumento de una crónica criminal. Bradley salió varias veces a la cocina, supuestamente a por agua, pero Charlie sospechaba que estaba llamando a alguien. Las conversaciones eran breves y en voz baja. A las 10 de la noche, ella anunció que se iba a dormir. Bradley le dio un beso de buenas noches y le dijo que iba a trabajar un poco más en el ordenador, ya que tenía que planificar las rutas de reparto del día siguiente. La misma historia de siempre, nada había cambiado. En el dormitorio, Charlie se puso el camisón y se acostó. Ahora sabía que cada uno de sus movimientos era grabado por cámaras ocultas, y eso le daba confianza. La policía veía todo lo que ocurría. A la menor señal de peligro, intervendrían. Fuera de la ventana, a 2 manzanas de la casa, había una furgoneta policial camuflada como un vehículo de servicios públicos. En el costado, había una inscripción que decía, Servicio Municipal de Aguas. Servicio de emergencia. Dentro, el detective Green y Amy observaban lo que sucedía en la casa a través de varios monitores. Junto a ellos, un grupo de 4 personas estaba listo para irrumpir en la casa a la primera señal. La imagen es nítida, el sonido es bueno, informó el técnico sentado detrás del panel de control. Las 3 cámaras funcionan correctamente. ¡Excelente!, respondió la detective Green sin apartar la vista de la pantalla. Ahora esperamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. En uno de los monitores se veía a Charlie tumbada en la cama, fingiendo estar dormida. En otro, Bradley estaba en el salón,
frente al ordenador. El tiempo pasaba lentamente. Todos esperaban a que ocurriera algo importante. ¿Cómo lo está llevando?, preguntó Amy en voz baja. Bien, respondió la detective. Se comporta con naturalidad. Se nota que está nerviosa, pero se controla. A las 12 menos cuarto, Bradley cerró el portátil y subió al dormitorio. Se quedó mucho tiempo junto a la cama, observando a su esposa. Luego la sacudió suavemente por el hombro. «Charlie, ¿estás dormida?». No hubo reacción. Charlie yacía inmóvil, respirando con regularidad. Bradley la sacudió con más fuerza, pero ella no respondió. Estaba claramente desconcertado. Normalmente, a esa hora, su esposa ya estaba profundamente dormida tras tomar el té con aditivos. «Qué raro», murmuró para sí mismo. «¿Quizás los medicamentos han surtido efecto?». Bradley salió de la habitación y bajó las escaleras. En la furgoneta, todos observaban con tensión lo que estaba sucediendo. «Está desconcertado», comentó la detective Green. «No entiende por qué ella duerme sin somníferos». Abajo, Bradley caminaba nerviosamente por la sala. Cogió el teléfono varias veces, pero no se atrevía a llamar. Al parecer, estaba pensando si valía la pena arriesgarse y celebrar la reunión, o si era mejor posponerla para otro día. Finalmente, alrededor de la medianoche, marcó el número. «¿Hola?», dijo en voz baja, pero los micrófonos captaron claramente cada palabra. «Sí, soy yo. Escucha, parece que todo está bien. Ella duerme profundamente, aunque no tomó el té. Probablemente la medicina le ha hecho efecto como somnífero. Sí, ven, como siempre, a la 1 de la madrugada». En la furgoneta policial reinaba un silencio tenso. La operación seguía según lo previsto. «Todo listo», dijo en voz baja la detective Green por la radio al grupo de asalto. «El sospechoso ha confirmado la reunión. Esperamos la llegada del segundo participante en el delito. Prepárense para el asalto». En el dormitorio reinaba un silencio absoluto, solo roto por el tic-tac del reloj de la mesita de noche. Charlie echó un vistazo. Era la 1 de la madrugada. Yacía inmóvil, fingiendo estar profundamente dormida. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso como una cuerda, pero exteriormente parecía completamente relajada. Su respiración era regular. Sus brazos descansaban sin fuerza a lo largo del cuerpo, y su rostro estaba tranquilo. En la furgoneta policial, todos se quedaron quietos, mirando fijamente las pantallas de los monitores. La detective Green apretaba la radio con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. Amy estaba sentada a su lado, incapaz de apartar la mirada de la imagen de su amiga en la pantalla. El técnico comprobaba la calidad de la grabación. Cada segundo debía quedar registrado como prueba irrefutable. «¿El grupo está listo?», preguntó en voz baja la detective Green por la radio. «Listos», respondieron 4 voces al unísono. Los miembros del grupo de asalto se encontraban en la oscuridad, junto a la casa, invisibles para los ojos ajenos. Bradley caminaba nerviosamente por la sala, mirando de vez en cuando el reloj. Era la 1 menos 5, las 5 menos 5. Subió 2 veces al dormitorio, comprobó el estado de su esposa y escuchó su respiración. Cada vez se aseguraba de que dormía profundamente y volvía abajo. A las 4 en punto de la madrugada se oyó un suave golpe en la puerta. No era un timbre, sino un golpe, cauteloso y breve. Bradley se dirigió inmediatamente a la puerta de entrada, miró por la mirilla y abrió la cerradura. «Ven rápido», susurró. «¿Todo como de costumbre?». «Sí, traigo el dinero». La voz del desconocido era la misma, grave y ronca. Charlie la reconoció de inmediato, aunque solo la había oído a través de los micrófonos. El hombre que había utilizado su cuerpo una semana antes había vuelto en busca de una nueva dosis de placer. «Perfecto. Subimos arriba. Duerme muy profundamente». «¿No ha tomado el té?». «Lo dijiste por teléfono». «No, pero la medicación ha actuado como un somnífero, incluso mejor de lo habitual. No reacciona en absoluto». En la furgoneta, la detective Green se tensó. La conversación estaba siendo grabada. Cada palabra se convertía en una prueba contra los delincuentes. «Prepárense», susurró por la radio. Los sospechosos suben al dormitorio. Pasos en la escalera. 2 personas, una más pesada que la otra. Charlie permaneció inmóvil, concentrándose en respirar con regularidad y no delatarse. Su corazón latía tan fuerte que le parecía que se oía en toda la casa.
La puerta del dormitorio crujió suavemente. Entraron dos personas. Ahí está, susurró Bradley. Es preciosa, ¿verdad? Y no da ningún problema. Buena chica, murmuró el desconocido con el mismo tono repugnante que una semana atrás. ¿Seguro que no se despertará? Seguro. Puedes hacer lo que quieras. Charlie apretó los dientes, obligándose a permanecer inmóvil. Cada palabra de esos dos era como una puñalada, pero tenía que aguantar un poco más. ¿El dinero como acordamos? Por supuesto. 500 en efectivo. Los billetes hicieron ruido. En la furgoneta, el técnico subió el volumen para grabar cada sonido del intercambio de dinero. La mitad ahora, la otra mitad después, dijo el desconocido. Como siempre. Sin problema. Adelante. La cama se hundió bajo el peso de un extraño. Unas manos ásperas tocaron el cuerpo de Charlie y comenzaron a quitarle la manta. Se obligó a permanecer inmóvil, aunque cada célula de su cuerpo le gritaba que corriera, que se resistiera, que pidiera ayuda. Piel suave, murmuró el hombre deslizando los dedos por su brazo. Bien cuidada. ¿Cuántos años tiene? 29. En plena flor de la vida. Excelente. Por ese dinero tiene que haber calidad. En la furgoneta policial, Amy se aferró al borde de la mesa con tanta fuerza que sus uñas dejaron marcas en el metal. ¿Cuándo irrumpirán?, susurró al detective Green. Pronto. Hay que grabar el delito, de lo contrario podrán negarlo todo. Pero ella... Lo entiendo, pero necesitamos pruebas irrefutables. En la pantalla se veía cómo el desconocido empezaba a desnudar a Charlie. Ella yacía como una muñeca, dejando que le hicieran lo que quisieran, pero cada caricia le causaba un dolor moral. Bradley estaba de pie junto a ella, observando el proceso, a veces dando consejos o corrigiendo la postura de su esposa. «Ten cuidado con la mano», dijo. «La semana pasada le dejaste un moratón y luego ella te preguntó de dónde venía». «Entendido. Tendré más cuidado. Y la próxima vez, tal vez podríamos probar con una dosis menor, para que esté medio dormida». «Es una idea interesante. Esperaré tu llamada». La conversación sobre futuras reuniones convenció definitivamente a la detective Green de que había pruebas suficientes. «Grupo, prepárense para el asalto», susurró por la radio. 30 segundos más. El desconocido se acomodó en la cama junto a Charlie y sus manos se volvieron más insistentes. Bradley se acercó, encendió la cámara de su teléfono, aparentemente decidido a grabar lo que estaba sucediendo para sus propios fines. «Comencemos el asalto», ordenó la detective Green. «Adelante, todos los equipos». En ese mismo instante, se oyó el estruendo de una puerta siendo derribada. El grupo de asalto irrumpió por dos lados, por la entrada principal y por la ventana de la primera planta. Las pesadas botas resonaron en la escalera. «¡Policía! ¡Manos arriba!», gritaron los agentes al irrumpir en el dormitorio. El desconocido, presa del pánico, se cayó de la cama mientras intentaba ponerse los pantalones. Bradley se quedó boquiabierto, con el teléfono en la mano y la cámara encendida. «¿Qué diablos?», comenzó a decir, pero sus palabras fueron ahogadas por el grito del equipo. «¡Al suelo! ¡Boca abajo! ¡Las manos detrás de la cabeza!». Charlie por fin pudo moverse. Se sentó en la cama, se cubrió con la manta y por primera vez en mucho tiempo sintió alivio. La pesadilla había terminado. Bradley Clark queda detenido por sospecha de tráfico de personas y organización de violaciones, dijo uno de los agentes mientras esposaba a la pareja de Charlie. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra en un tribunal. «No he hecho nada», gritó Bradley. «Es un malentendido». «¿Y el dinero que tienes en el bolsillo también es un malentendido?», respondió el agente, sacando un fajo de billetes del bolsillo del detenido. También esposaron al desconocido. Resultó ser un hombre de unos 40 años, mal vestido, con el pelo grasiento y dientes de oro. Ahora, a la luz, parecía aún más repugnante que en la oscuridad. «Rick Tolman queda arrestado por violación», le informaron. «Tiene derecho a permanecer en silencio». «Váyanse al diablo», espetó Tolman. «Ella estaba dormida. ¿Cómo puede ser eso violación?» «El sexo sin consentimiento es violación», respondió fríamente el agente. «Y no se puede obtener el consentimiento de una persona inconsciente».
La detective Green y Amy entraron en el dormitorio. La amiga se abalanzó inmediatamente sobre Charlie y la abrazó. Ya ha terminado, le susurró. Lo has hecho muy bien. Lo has conseguido. La detective Green observaba cómo se llevaban a los detenidos y comprobaba que se hubieran recogido todas las pruebas correctamente. El teléfono de Bradley con la grabación, el dinero, los testimonios de los testigos. El caso era irrefutable. ¿Cómo te sientes?, le preguntó a Charlie. Mejor que en el último mes, respondió ella con voz temblorosa. Gracias. Gracias a todos. Es nuestro trabajo. Ahora tendrá que dar una declaración detallada, pero eso puede esperar hasta mañana. Los detenidos fueron trasladados en los coches de policía que esperaban en la calle. Los vecinos se asomaban a las ventanas, tratando de entender lo que estaba pasando. Por la mañana, todo el barrio sabría que la policía había detenido a unos traficantes de personas en una tranquila casa de Maple Avenue. ¿Y ahora qué pasará?, preguntó Charlie al detective Green. El juicio. Su marido recibirá entre 10 y 20 años por tráfico de personas. Tolman entre 5 y 15 por violación. Ya no volverán a molestarla. Charlie asintió con la cabeza, sintiendo cómo se le quitaba un gran peso de encima. Le esperaban interrogatorios, juicios y recuerdos dolorosos. Pero lo peor ya había pasado. Ya no era una víctima. Era una testigo que había ayudado a encarcelar a los delincuentes. Vamos a mi casa, dijo Amy ayudando a su amiga a recoger sus cosas. Necesitas dormir en un lugar seguro. Al salir de la casa, Charlie se dio la vuelta por última vez. Allí había pasado las semanas más terribles de su vida. Pero allí también había encontrado la fuerza para luchar y vencer. No volvería nunca más. A la mañana siguiente, la detective Green llamó a Charlie para darle noticias sobre el curso de la investigación. Su voz sonaba cansada, pero satisfecha. Había pasado la noche interrogando y registrando, pero los resultados habían superado todas las expectativas. Hemos encontrado mucho más de lo que esperábamos, les dijo cuando Charlie y Amy llegaron a la comisaría. Al registrar la casa y el coche de su marido, hemos encontrado toda una colección de pruebas. Estaban sentados en la misma oficina donde, unos días antes, Charlie había contado su historia por primera vez. Ahora, sobre la mesa de la detective había bolsas de plástico con pruebas, memorias USB, documentos impresos, fotografías. En el portátil de Bradley encontramos correspondencia con 12 hombres diferentes. Continuó la detective Green, hojeando una gruesa carpeta. Tenía un auténtico negocio, listas de precios, horarios, incluso opiniones de clientes. Toda una base de datos de compradores con sus preferencias y posibilidades económicas. Charlie sintió ira, pero no debilidad. Comentarios de clientes. Ese cabrón la había convertido en un producto para una tienda online de pervertidos. ¿Y los vídeos?, preguntó con claridad. Por desgracia, sí. Las cámaras ocultas en el dormitorio grababan todo lo que ocurría. Bradley vendía esas grabaciones a través de sitios web especiales en la dark web. En los últimos 3 meses había ganado más de $15,000. El dinero se ingresaba en varias cuentas bancarias abiertas a nombre de personas ficticias. $15,000. De ahí sacaba Bradley el dinero para los regalos y las cenas románticas. Le compraba flores con el dinero de la venta de su cuerpo. Charlie sonrió con ironía. ¿Cuántas veces ocurrió esto?, preguntó Amy. Según los registros del ordenador, 11 veces en los últimos 3 meses. No solo con Tolman, también hubo otros clientes. A 3 de ellos los arrestamos esta noche en las direcciones que figuraban en la correspondencia. 11 veces. Charlie asintió con la cabeza, memorizando la cifra. Sería útil para el juicio. ¿Qué revelaron los análisis de sangre?, preguntó con tono profesional. Ketamina en grandes dosis. Un anestésico para animales grandes. Su marido se lo compraba al veterinario John Mills, que también ha sido detenido. En casa de Mills se encontraron registros de ventas de medicamentos a Bradley por valor de más de $2,000. Excelente. ¿Y ahora qué? El juicio está fijado para el mes que viene. Teniendo en cuenta la cantidad de pruebas y los testimonios de otras víctimas, sí, hemos encontrado a otras 2 mujeres en ciudades vecinas a las que utilizaron con el mismo modus operandi. Bradley recibirá la pena máxima. La detective Green abrió otra carpeta y sacó varias fotografías. Son fotos de la casa de Tolman. Allí encontramos drogas, armas sin registrar
y material que demuestra que planeaba secuestrarla para mantenerla cautiva. En el sótano había una habitación equipada con rejas en las ventanas y cadenas. Charlie miró las fotos del sótano con rejas y cámaras de vídeo. Podría haber sido así. Menos mal que se dio cuenta a tiempo. Entendido. Entonces, ¿les caerá todo el peso de la ley? Por supuesto. Es un caso claro. Además, vamos a enviar el material al FBI, ya que parece que su marido formaba parte de una red de tráfico de personas más grande que opera en varios estados. La detective le mostró a Charlie algunos documentos más. Correspondencia con el coordinador de la red, instrucciones para preparar a las víctimas, esquemas de pago. La magnitud de la actividad delictiva era impresionante. ¿Entonces hay muchas como yo?, preguntó Charlie. Según nuestros datos, al menos 15 mujeres en 7 estados. Su valentía ayudará a liberarlas a todas. Las siguientes semanas transcurrieron preparándose para el juicio. Charlie prestó declaración adicional, se reunió con el fiscal y estudió los materiales del caso. Los abogados de la fiscalía la prepararon para posibles provocaciones por parte de la defensa, pero no fue necesaria una preparación especial. Charlie se sentía segura. La verdad estaba de su lado y había pruebas más que suficientes. Amy apoyó a su amiga en cada etapa, pero la propia Charlie se sorprendía de su propia tranquilidad. Esperaba tener pesadillas, ataques de pánico, depresión. En cambio, sentía ira y determinación para llevar el caso hasta el final. Quizás era su carácter. Siempre había sido fuerte, pero no sabía hasta qué punto. En el salón de belleza, sus colegas y clientas la trataban con cautelosa compasión. Todos sabían del juicio que se avecinaba, pero lo comentaban en voz baja, cuando creían que Charlie no los oía. Jennifer le ofreció unas vacaciones hasta que terminara el juicio, pero Charlie se negó. El trabajo la ayudaba a no obsesionarse con los problemas. Un mes después se celebró el juicio. El edificio del Tribunal del Condado de Caribou estaba abarrotado, ya que el caso había atraído la atención de los medios de comunicación locales. Charlie tuvo que testificar ante una sala llena de periodistas y curiosos, contando los detalles ante personas desconocidas. Era desagradable pero necesario. Habló con claridad y tranquilidad, respondió a todas las preguntas de los abogados y no se dejó confundir. Cuando el abogado defensor de Bradley intentó presentar el caso como un malentendido entre los cónyuges, afirmando que la esposa supuestamente sabía lo que estaba pasando y no se oponía, Charlie enumeró fríamente los hechos. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia que mostraban su inmovilidad durante las violaciones, los análisis de sangre con ketamina, transferencias bancarias por servicios, declaraciones de otras víctimas. El abogado se calló rápidamente. Bradley se sentó en la mesa de los acusados y miró al suelo. Durante el mes de prisión preventiva, había adelgazado mucho, estaba demacrado y canoso. Cuando Charlie testificó, no levantó la vista ni una sola vez. Un cobarde hasta la médula. A su lado estaba Tolman, que tenía un aspecto aún peor. La vida en la cárcel claramente no le sentaba bien. El juicio duró 3 días. Declararon expertos, testigos, y se leyeron los testimonios de otras víctimas. El panorama de la actividad delictiva se iba perfilando cada vez con mayor claridad y repugnancia. Bradley no solo vendía a su esposa, sino que era un participante activo en una red internacional de tráfico de personas. La sentencia fue severa: 25 años de prisión para Bradley por tráfico de personas, violación, prostitución forzada y lavado de dinero. Tolman recibió 18 años por violación y participación en una banda criminal. El veterinario Mills, 10 años como cómplice por suministro de estupefacientes. «Se ha hecho justicia», dijo la detective Green tras el fallo. «Sí», asintió Charlie. «Ahora podemos seguir adelante». Pero ella no quería seguir adelante en Caribou. Demasiados recuerdos, demasiada gente conocía su historia. Además, trabajar en el salón, donde todos suspiraban con compasión y susurraban cuando ella aparecía, se había vuelto insoportable. Las constantes preguntas de los periodistas, las miradas curiosas en las calles, todo eso le impedía seguir adelante. Necesitaba empezar de cero en un lugar donde nadie conociera su pasado. «Estoy pensando en mudarme», le dijo a Amy mientras tomaban un café una semana después del juicio. «Quiero alejarme de aquí». «¿A dónde?» «Aún no lo sé. A una gran ciudad donde nadie me conozca, donde pueda ser simplemente Charlie y no la mujer que su marido vendía».
Amy removió pensativa el café con la cucharilla. En los meses transcurridos desde el comienzo de esta historia, había pensado mucho en su propia vida. El trabajo en el banco le parecía gris y sin sentido después de lo que había tenido que pasar su amiga. ¿Y si nos vamos juntas? Juntas. No puedes dejar tu trabajo en el banco. Buen sueldo, estabilidad. Sí que puedo, y lo dejaré. Hace tiempo que pensaba en cambiar. Después de todo lo que ha pasado, entiendo que hay que vivir la vida plenamente y no vegetar detrás del mostrador de un banco, contando el dinero de otros y concediendo créditos a personas que no los devolverán. ¿Y a qué quieres dedicarte? Ayudar a la gente, estudiar psicología, convertirme en asesora de problemas familiares o trabajar con víctimas de violencia. Tengo ahorros, puedo permitirme una nueva formación. Es una idea estupenda. ¿A dónde iremos? Estaba pensando en Portland. Es una gran ciudad, con muchas oportunidades de trabajo y estudio, lugares bonitos cerca, el océano cerca. Y lo más importante, allí nadie nos conoce. Podremos empezar una vida completamente nueva. Portland es Portland. Tardamos un mes en prepararnos para la mudanza. Charlie vendió todo lo que le recordaba su matrimonio con Bradley. Muebles, coche, joyas, incluso el vestido de novia, que colgaba en el armario como un recordatorio de su ingenuidad. Guardó el dinero para empezar de nuevo. Inesperadamente, resultó que había acumulado una suma considerable, tras vender sus propiedades y ahorrar durante los últimos años. Amy renunció al banco, a pesar de las súplicas de sus jefes para que se quedara. Le ofrecieron un ascenso, un aumento de sueldo y un traslado a la oficina central en la capital del estado. Pero la decisión era definitiva. Ella también vendió las cosas que no necesitaba, dejando solo lo más necesario y las pequeñas cosas que le eran queridas. La propietaria del salón de belleza intentó convencer a Charlie de que se quedara, ofreciéndole un ascenso a administradora y un aumento sustancial de sueldo. Las clientas habituales también expresaron su pesar. A lo largo de los años, Charlie se había convertido en su estilista favorita. Pero la decisión era definitiva. Era hora de seguir adelante. El día de la partida amaneció soleado y despejado. Cargaron 2 coches con lo más necesario y salieron de Caribou temprano por la mañana, cuando la ciudad aún dormía. Charlie no se volvió ni una sola vez al abandonar el lugar donde había pasado los mejores y los peores años de su vida. Una vida había terminado y otra había comenzado. El viaje a Portland les llevó todo el día, con paradas. Condujeron sin prisas. Pararon en cafeterías de carretera, admiraron los paisajes otoñales y discutieron sus planes para el futuro. Por la tarde llegaron a la ciudad y alquilaron una habitación en un motel decente para empezar a buscar un alojamiento permanente por la mañana. En Portland alquilaron un apartamento en una buena zona, cerca del centro. 2 dormitorios, un gran salón con ventanas panorámicas, una cocina moderna con vistas a un pequeño parque. El alquiler era más caro que el que pagaban en Caribou, pero la ciudad ofrecía más oportunidades. Charlie encontró trabajo en un prestigioso salón de belleza en el distrito financiero, donde los clientes eran principalmente mujeres de negocios exitosas y esposas de hombres adinerados. El sueldo era 1,5 veces más alto que en Caribou, además de las generosas propinas. Amy se matriculó en un curso de asesoramiento psicológico en la universidad local y consiguió un trabajo a tiempo parcial en un centro de ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica. La primera semana celebraron su liberación y su nuevo comienzo. Fueron a bares y restaurantes de moda, compraron ropa bonita y hicieron excursiones por los alrededores de la ciudad. Visitaron museos, teatros y la costa oceánica, a 1 hora en coche de Portland. Charlie se sintió realmente viva por primera vez en muchos meses. Nadie conocía su historia. Nadie la miraba con lástima o con una curiosidad malsana. «¿Sabes?», le dijo a Amy mientras estaban sentadas en un bar de moda en la 20ª planta de un rascacielos con vistas a la ciudad, con cócteles de colores vivos en la mano. «En cierto modo, incluso le estoy agradecida a ese cabrón». «¿Por qué?». «Me ha demostrado lo fuerte que soy. No todas las mujeres habrían soportado lo que yo tuve que pasar. Y yo no solo lo soporté, sino que lo envié a la cárcel por 25 años. Además, destruí toda una red criminal. Realmente eres admirable. Admiro tu fortaleza. Y ahora tengo una nueva vida, una nueva ciudad,
Un trabajo interesante con un buen sueldo, una amiga leal a mi lado, un montón de oportunidades por delante. No está nada mal para alguien que hace un par de meses era una víctima. Y yo he encontrado mi vocación. Trabajar en un centro de ayuda a mujeres me ha mostrado cuántas personas necesitan apoyo. Y lo pocos especialistas saben cómo tratar adecuadamente el trauma. Amy levantó una copa con un cóctel de color rosa brillante, decorado con una sombrilla y trozos de fruta. Por los nuevos comienzos y la sólida amistad, por los nuevos comienzos y por haberlo superado, asintió Charlie, brindando con su amiga. Después de 6 meses viviendo en Portland, se encontró por casualidad en la calle con una antigua vecina de Caribou que había venido a la ciudad por negocios. La mujer apenas reconoció a Charlie, que había cambiado radicalmente durante ese tiempo. Llevaba un elegante corte de pelo corto en lugar de cabello largo, ropa cara, maquillaje profesional y un andar seguro. El éxito en el nuevo salón y la vida independiente la habían transformado. «Charlie, Dios mío, ¿eres tú de verdad? ¿Cómo estás?», preguntó la vecina con curiosidad y sorpresa mal disimuladas. «Has cambiado mucho, estás estupenda». «Estoy muy bien», respondió Charlie con sinceridad, sonriendo abiertamente. «Mejor que nunca en mi vida». «¿Y cómo te las arreglas después de todo? Bueno, ya sabes, ese horror con tu marido». «Después de enviar a mi marido, un delincuente, a la cárcel por 25 años, estoy muy bien. Resulta que la vida sin él es mucho más brillante e interesante. ¿Quién lo hubiera pensado?». La vecina se sintió avergonzada por tanta franqueza y alegría inesperada, se despidió rápidamente y se apresuró a seguir con sus asuntos. Y Charlie siguió caminando por la soleada calle de la gran ciudad, pensando en lo mucho que había cambiado todo en esos meses. La pesadilla con Bradley había quedado lejos en el pasado, y el futuro se extendía ante ella, lleno de oportunidades y perspectivas. Era libre, económicamente independiente, estaba rodeada de gente nueva e interesante, y estaba preparada para cualquier reto que le deparara la vida. Porque ahora sabía con certeza que podía con cualquier cosa. Al fin y al cabo, si había sido capaz de sobrevivir y salir victoriosa de aquella situación, cualquier otro problema le parecería insignificante,